Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, tenían un impactante arsenal armamentístico. Algunas de estas armas eran realmente impresionantes y con un gran poder destructivo. Por suerte, algunas de estas armas letales no vieron la luz, pero hoy te traeré 6 armas secretas más extrañas de los nazis. La bomba con alas B-1 Reichenberg. Los alemanes se preguntaron, ¿cómo enviamos un misil a cientos de kilómetros para eliminar un objetivo? La respuesta fue el B-1. Era una bomba con alas que básicamente tenía incluido un piloto automático que controlaba la altitud y la velocidad de esta arma. Desarrollada por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y se utilizó para bombardear Londres. Pero hay mucho más. Los alemanes diseñaron una versión mejorada del B-1, esta vez con un sensor mucho más sofisticado y complejo. En realidad, reemplazaron al piloto automático por un piloto humano. Estas armas fueron producidas para misiones suicidas que formaban parte del escuadrón Leónidas. Los pilotos fueron obligados a firmar un acuerdo donde aceptaban que pilotaban una bomba y como resultado iban a morir. Menos mal no entró en servicio, pero sí varios pilotos murieron durante las pruebas de vuelo. El cañón sónico de la muerte. Este cañón tenía como objetivo desintegrar a una persona que estuviera a una distancia de más o menos 250 metros. Esta arma era ideal para defender sitios estratégicos alemanes. Para esto, el doctor Richard Balauschek creó un cañón sónico. Optó por colocar 2 reflectores parabólicos conectados por tubos que arrojaban las vibraciones sónicas causadas por la detonación de una mezcla de oxígeno y metano. La onda de choque tenía tanta intensidad que podía matar o generar dolores intensos similares a una horrible tortura a quien se expusiera a ella. Debido a lo complejo del sistema, nunca llegó a usarse. El tanque gigante Land Cruiser P-1000. Este era el papá de los tanques. Era un tanque colosal llamado también el Rate. Tenía una longitud de 35 metros, con una anchura de 14 metros y una altura de 11. Y también muy pesado teóricamente, 1000 toneladas. Sería tripulado por alrededor de 41 hombres, la misma cantidad de personal que se necesitaría para operar a 8 tanques. Con una planta automotriz formada por 8 motores de lancha torpedera Daimler-Benz de 20 cilindros, alimentados por gasóleo y que proporcionaban la increíble potencia de 17.000 caballos de fuerza. Su velocidad máxima se estimaba que era de 40 kilómetros y su autonomía era desconocida, aunque podemos suponer que sería relativamente corta, dada la gran potencia que se requería para mover esta gran bestia. Al final fue cancelado por Albert Speer a principios de 1943 a favor del Panzer VIII Maus, que era más fácil de construir y más barato. Los superacorazados clase H. Diseñados por la Marina de Hitler, estos buques eran los más grandes y avanzados. Serían una variante de los buques clase Bismarck. Estarían armados con 8 cañones de 406 milímetros y hubieran sido capaces de enfrentarse y abatir a cualquier nave aliada, a excepción de la clase Montana de la Marina de Norteamérica. Eran verdaderas fortalezas flotantes de impresionantes características. Al ser terminadas, las naves clase H-39 debería haber tenido una longitud total de 277 metros con una línea de flotación de 266. Tendrían un desplazamiento estándar de 52.600 toneladas, aumentado a 62.600 con el armamento completamente equipado. Por suerte, se construyeron solamente 2 clase H, pero nunca entraron en servicio. El cazabombardero Horten HO-229 fue diseñado por los pilotos Reimar y Walter Horten. Aunque tenían muy poca formación en aeronáutica o campos relacionados, los Horten diseñaron algunos de los aviones más avanzados de la década de 1940. El cazabombardero Horten 229 HO fue construido en forma mixta, sección central y cabina del piloto en estructura de tubos de acero y el resto en madera. El uso de la madera se debe a
la escasez de aleaciones ligeras como el duraluminio. Se le añadió carbón a los contraenchapados y a la pintura para atenuar su visibilidad ante el radar británico, convirtiéndose en uno de los pioneros del sigilo aéreo, junto con el DH-98 Mosquito. Además, los Horten debieron fortalecer la madera contraenchapada para el vuelo transónico. El avión tenía un tren de aterrizaje retráctil triciclo y un paracaídas de freno para los aterrizajes. El piloto se sentaba en un primitivo asiento de eyección impulsado por un resorte. Se hicieron 3 prototipos que se incorporaron tarde en el transcurso de la guerra y no tuvo ningún impacto significativo. El mortífero cañón Gustav es la pieza de artillería más grande jamás creada. Era tan grande que la única forma de transportarlo fue usando las vías férreas. Solamente estuvo en servicio por 13 días, durante las cuales disparó un total de 48 proyectiles. Necesitaba un convoy ferroviario de 25 vagones para ser transportado, 1400 hombres de dotación y 3 semanas para montarlo. Fue concebido originalmente para destrozar los fuertes de la línea Maginot en Francia, pero cuando comenzó la campaña occidental, en 1940, el cañón estaba todavía en los talleres de Krupp en Essen. Donde sí se le dio uso a esta increíble máquina fue para destrozar las fortificaciones de Sebastopol en la península de Crimea, que era un punto estratégico para ser usado como base para los ejércitos alemanes del sur. Solamente se ordenaron 3 piezas de artillería como esta, pero solamente se construyeron 2, llamados Gustav y Dora. Gustav fue la única que entró en combate durante el asedio a Sebastopol en 1941 y 1942, y Dora fue enviada a Stalingrado, pero nunca llegó a entrar en acción. Estas fueron solo 6 armas secretas de los nazis, pero hay más. Si quieres una segunda parte, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con un amigo y suscribirte al canal. Quiero enviar saludos a Cristian Montero y a Raúl Montero, que nos ven desde Argentina. Si quieres que te salude en uno de mis videos, solo escribe tu nombre y de dónde me ves en la caja de comentarios. Yo soy Loso y nos vemos la próxima con más contenido y adiós.